te miraba a ver cómo era que hablaba. Sí. Entonces las tías mías fueron por mi mamá y le dijeron, oiga, Dora, allá hay un gringo, ¿cierto? Se ve lo más de simpático de muchacho y el muchacho no habla con nadie porque ese es extranjero, entonces vaya y hable con él. Y es alto y fortachón. Sí, y mi mamá, yo que voy a ir a hablar con él si yo no lo conozco. No, sí, 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 vaya Dora. Y entonces recordemos una cosa, ¿cierto? Que mi mamá, después de que salió del colegio, inmediatamente, o sea, hizo bachillerato, que eso a principios del siglo XX, porque mi mamá nació en 1921, entonces que una niña terminara bachillerato no era lo más lógico, ¿cierto? Después del bachillerato hizo la universidad, después de la universidad hizo una especialización y entre más crecía ella intelectualmente, digámoslo así, más lejana veía las posibilidades, pues a ella no le preocupaba, ¿cierto? Pero más lejanas estaban las posibilidades de casarse, ¿cierto? Algo que le duele a uno es que le cuelguen un diploma más grande que uno en la sala. Y eso ocurre actualmente, Cristian. Si una mujer es gerente de una empresa y tiene un novio o es casada y y el marido gana menos, peor. Porque, Pues a uno le gustaría que fuera así, ¿cierto? pues sí, sí, pero suceden muchas cosas todavía en un país Sí. como el nuestro. Entonces estamos hablando que mi mamá ya estaba por los lados de los 30, ¿cierto? O sea, o tenía más de 30 años cuando mi papá llegó y yo me imagino que mis tías la veían a ella pues como tan buena gente Dorita, ¿cierto? Y todo y por allá con sus libros y sus cosas, ¿cierto? Pero aquí no vamos a ver pues descendencia, ¿cierto? Claro, porque en Chipaque todavía. Sí. Bueno, ella Ya estaba en había ido a Chipaque en Bogotá. ese momento, sí, no, pero ya enseñaba, ella ya trabajaba en el Instituto Nacional de Salud, en el Carlos Finley y todas estas cosas, ¿cierto? Pero todo en actividades académicas, ¿cierto? Y allá enmascarados pues no van a conocer a nadie, pues en esos laboratorios sepultados sintetizando y diseñando y reproduciendo la vacuna de la fiebre amarilla, que fue en lo que ella trabajaba en esa época. Bueno, de todos modos se fue y entonces le dijo a las tías, vea, la cansaron tanto que dijo, vea, yo voy y me quedo una hora con el gringo, ¿sí? Yo le echo carreta una hora, pues le digo pues cómo es esto por acá y todo eso y le presento a alguna niña y pues que él se entretenga por ahí, ¿cierto? Pero una hora, bueno. Fue y habló con él una hora, ¿cierto? Lo que ella no podía prever era que el gringo llegara de ahí para adelante todos los días a la casa. Entonces él A siguió, buscarla. sí, al otro día llegó a la casa y le pidió permiso a mi abuelo para visitarla. Se averiguó dónde trabajaba, iba y la esperaba a la salida del trabajo y le decía, vea, Dora, yo solamente quiero acompañarte a la casa. Y mi mamá le decía, no, es que yo de usted no quiero nada. Mi papá le decía, es que yo no le estoy diciendo que me dé nada, déjeme acompañarla. Yo soy feliz y la puedo acompañar. Usted se va a pie, yo le llevo su libro, ¿cierto? Y ahí empezó el romance. Y ahí empezó el romance hasta que mi mamá, pues, me imagino que pensó, bueno, pues así como muy feo el indio no está, entonces Y entonces tuvo cuántos hijos. tuvo cuatro hijos, uno de los niños murió al poco tiempo de nacer, entonces fuimos tres varones, ¿cierto? El mayor desafortunadamente falleció en un accidente automovilístico, era piloto de Avianca, sí. Y también estuvo en Alemania, vivió muchos años en Alemania, terminó ingeniería mecánica en Alemania, pero ya la tierra lo jaló y se vino a vivir a Colombia. Volvemos en un momento, Cristian, para que hablemos de cómo es su trabajo, cómo es la medicina en Alemania.
En el intermedio vino doña Leida y nos trajo 2 cafés, deliciosos, calientes y apenas como para este clima. Cristian, vámonos a Alemania. ¿Cuándo se fue Cristian para Alemania? Bueno, yo tuve la suerte de estudiar medicina aquí en la Universidad del Quindío. Digo la suerte porque era un programa que se estaba iniciando, ¿cierto? Nosotros fuimos la primera promoción y pues los estudiantes de hoy en día viven con una cantidad de presiones extracurriculares que nosotros obviamente vivimos. Yo no digo que fue peor o pues no fuimos mártires porque teníamos muchos ojos encima mirando a ver qué iba a ser de la naciente Facultad de Medicina, pero le quiero decir a los estudiantes de hoy en día, cierto, que los problemas que ellos oyen, que nos van a cerrar la universidad, que no la van a certificar, que yo no sé qué, eso lo oíamos nosotros todos los días. Estábamos estudiando en una Facultad de Medicina que obviamente no era acreditada ni certificada, porque la primera promoción no había salido. Entonces pululaban los rumores de que se iba a cerrar, que nos iban a mandar para Pereira o para Manizales a hacer las clínicas, que aquí no hay hospital universitario, bueno, una cantidad de cosas, ¿cierto? Y yo le quiero decir a la gente algo, y es, yo me fui para Alemania. La convalidación del título mío demoró 10 minutos y no por... La convalidación, la Sí, homologación de la todo. homologación del título duró 10 minutos. O ¿Por sea, qué? porque la universidad, todas las universidades que son reconocidas, yo no digo famosas, sino sencillamente que están en los libros, entonces hay acuerdos entre Colombia y Europa, por ejemplo, ¿cierto? Yo hablo de Europa, que es lo que conozco, ¿cierto? Entonces, la Universidad del Quindío es una universidad acreditada, ¿cierto? Es una universidad que los egresados de la Universidad del Quindío, el título de médico se les reconoce inmediatamente, ¿cierto? Duró 10 minutos, el tipo abrió un libro y me dijo, el decano es alemán. Le dije, ¿por qué? Me dijo, Bernd Schröder. Le dije, sí es alemán, ¿cierto? Pero él ya no es el decano. Digo, no importa, ¿cierto? Firmado Aceptado. Aceptado, sí. Entonces, es importante que sepamos algo. La globalización no quiere decir que el producto que se produce en China lo consumimos en Colombia. La globalización es una globalización intelectual también. La medicina que se aprende en Colombia se practica en todos los lugares del mundo con una cosa positiva. La Universidad del Quindío, o sea, para acreditar las universidades, las mejores universidades del mundo, y no hay ninguna universidad colombiana dentro del top 100, eso no importa. Yo le digo, Manuel, sin ganas de tropicalismo, eso no importa. Y le voy a decir por qué. Yo hice la primera especialización que hice en Alemania concomitantemente con hacer la de cirugía fue la de urgencias. Y la gente allá se preguntaba, bueno, si a mí me llega un infarto, pues yo lo trato. Y si a mí me llega una crisis hipertensiva, yo la trato. Pero ¿qué hacemos si nos llega un parto? Si nos toca un parto en la casa de la señora, ¿qué hacemos? Entonces yo me miraba con un costeño, pues con el que estábamos haciendo de curso, y le dije, oiga, Corroncho, ¿usted cuántos partos atendió en el rural? Dice, no, hermano, por lo menos, o sea, mal contados, 300. Y entonces uno veía, yo hice el rural en Finlandia, Quindío, ¿cierto? Y lo que yo digo, se puede ir a mirar esas estadísticas. Entonces uno llegaba a turno y preguntaba, ¿cómo está el turno? Le decían, bien, no hay sino 3 señoras pues para tener el niño, ¿cierto? No hay sino 3, pero salen antes de medianoche, ¿cierto? Entonces uno está... Un turno suave, ¿cierto? 2, 3 partos en la noche, ¿cierto? O sea, pues cuenten cuántos turnos hace uno en el año, ¿cierto? Y yo me quedé año y medio en Finlandia, entonces también son por lo menos 300 partos. En esa época, primer hijo y segundo hijo lo atendía el médico, y a partir del tercer hijo ya lo atendía la enfermera. Entonces, en esas cosas, nosotros teníamos un estudiante en Alemania, se lo digo aquí públicamente, y si alguien dice que eso no es cierto, puede llamar o puede escribir y yo compruebo que eso es cierto. Un estudiante de medicina
en Alemania no ha hecho un examen ginecológico, no ha atendido un parto, ¿cierto? Yo hice acá, obviamente con los profesores al pie y todo eso, yo hice mi primera cesárea aquí como estudiante, ¿cierto? Y no es que a uno le enseñaran durante la primera cesárea, no es que a uno le enseñaran a cortar, no, uno venía ya de las fiestas de Calarcá, de las fiestas de Armenia, suturando. Al principio me acuerdo que le decían a uno en primer año, vea, como las primeras cicatrices suyas no van a ser tan lindas, ¿cierto? Todo lo que sea herida de pie y cuero cabelludo es suya, ¿cierto? Entonces suture mi hijo, ¿cierto? Y pues en las fiestas de Calarcá ustedes saben que no eran 3, 4 o 5 los que uno suturaban descalabrados de las fiestas, ¿cierto? Entonces eso es una curva de aprendizaje que se va ganando, ¿cierto? Y otra cosa que en uno de los puestos que me ofrecieron, este cirujano, que es cirujano de tórax costeño también, el jefe le preguntó a un iraní muy prestigioso en Alemania, le preguntó, oiga, ¿usted no conoce otro cirujano de tórax para que traiga para acá? Y él le dijo, sí, yo conozco uno, lo llamamos a ver, ¿cierto? Y llegué allá a la entrevista y le pregunté al jefe, ¿usted no quiere saber quién soy yo, qué he hecho? Y me dijo, no, yo no conozco ningún suramericano que sea mal cirujano. Ah, pensé que le había visto como las facciones de alemán. No, no, no.